Buenas tardes, vamos a continuar viendo los efectos de sonido. Vamos a revisar ahora los efectos de sonidos que se encuentran en el menú de efectos Modulation o modulación. Estos efectos de modulación se dividen en lo que es el chorus, o también conocido como coro en español, el chorus y flanger, que lo que genera es un tipo de efecto combinado, el flanger y el phaser. Al flanger se le conoce como, en español se le nombra como bordeador, y al phaser se le conoce como efecto de ajustador de fase. Ahorita veríamos por qué. Bueno, vamos a comenzar revisando el chorus. Algo interesante de estos efectos, sobre todo del llamado flanger o bordeador, y del phaser o ajustador de fase, es que se empezaron a aplicar o salieron o surgieron en la época de los 70s, y es muy característico de la música psicodélica de ese entonces. Todos estos sonidos como futuristas o espaciales pues tuvieron mucho que ver con la aplicación de estos efectos. Bueno, comenzaríamos revisando el efecto coro o chorus, si lo tienen en inglés. Este efecto también se puede generar físicamente. Lo que hace este efecto es generar una réplica de un mismo sonido. Si varios instrumentos, como varias guitarras tocándose en unísono o varias voces tocándose, empleándose al mismo tiempo, pues generan un efecto de armonía siempre y cuando estos sonidos estén completamente eh, armónicos. ¿Sí? Lo que genera este efecto pues es una idea de un coro, un grupo de objetos, ¿sí? Se puede aplicar de varias formas. Sí, vamos a revisar un poco cómo funciona este efecto. ¿Sí? Dentro de su interfase de manejo, pues como ya hemos visto, pues tenemos sus presets. Aquí podemos encontrar que tenemos 10 voces. Vamos a escuchar un poco el sonido que tengo aquí. Ahora, en ese momento el sonido es natural, no tiene ningún efecto. Y si yo le aplico el chorus de 10 voces, ahí se lo quito. Si se dan cuenta, lo que está haciendo es duplicar 10 veces el efecto con una leve variante de tiempo, ¿sí? Y eso es lo que va a generar pues, una sensación de mayor espacialidad en el sonido. Bueno, así vemos que el efecto coro simula o reproduce varias voces e instrumentos simultáneamente, y como decíamos, agrega varios retardos cortos con una pequeña cantidad de retroalimentación o feedback, que ya habíamos visto en este parámetro en los efectos de eco, y el resultado pues va a ser un sonido muy rico, que a veces se le cataloga como celestial, armonioso, ¿sí? Y como les digo, este efecto pues se utilizó pues en la música psicodélica, en las guitarras, sobre todo en las voces también, para poder generar pues una voz distinta que pareciera que fuera un tipo de coro. Incluso si se puede, si graban ustedes un sonido mono, se puede generar con este efecto un sonido estereofónico. Audition utiliza este método de simulación directa para proporcionar un efecto de coro, lo que significa que cada voz suena diferente al original.
mediante una ligera variación de la temporización, la entonación y el vibrato. ¿Sí? Y mediante sus parámetros pues podemos modificar esto. Vamos a ver algunas de las características. Si utilizamos por default el preset para poder trabajarlo, veremos que tenemos primero dos voces. ¿Sí? Estas podemos manipular la cantidad de voces. La cantidad de voces se refiere a la cantidad de repeticiones del sonido que se van a hacer. Digamos, si fuera un coro, pues sería un coro de 2 personas, de 3 personas y así sucesivamente. ¿Sí? Y luego tenemos el tiempo de retardo o delay time. ¿Sí? Este retardo pues se mide en milisegundos y pues como habíamos visto en los otros efectos, pues va a retardar el tiempo en que un sonido se reproduce. Así el sonido se puede retardar más o menos. Ahí podemos ver cómo va retardando. Luego tenemos la velocidad de retardo. ¿Sí? Una cosa sería el tiempo y otro sería la velocidad o el rate, delay rate. Determina la velocidad con que el retardo realiza un ciclo desde 0 hasta su ajuste máximo. O sea, si yo muevo esto, van a poder escuchar cómo la velocidad de retardo del sonido, y por eso se oyen esos chasquidos. Bueno, y luego tenemos la retroalimentación o el feedback, que como ya sabemos, pues el feedback lo que va a hacer es retroalimentar la señal sonora. ¿Sí? Puede agregar un gran porcentaje de voces procesadas a la entrada del efecto. Y luego tendremos el split o la extensión. Proporciona un mayor retardo a cada voz separada y se trabaja hasta 200 milisegundos, que quiere decir una quinta parte de un segundo. Tenemos que su límite son esos 200 milisegundos. Luego tenemos la profundidad de modulación. Este parámetro lo que hace es determinar la variación máxima de amplitud que se produce. Digamos, puede modificar la amplitud de una voz de coro para que sean 5 decibeles más alta o más baja que la original. Vamos a ver. Y podemos ver cómo el rango dinámico se aumenta en una cantidad muy considerable. Con ajustes muy altos el sonido se puede cortar y crear un efecto ululante desagradable. Con ajustes muy bajos, inferiores a 1 decibel, la profundidad puede ser inapreciable, al menos que el valor de la frecuencia de modulación sea muy alto, entre 2 decibeles y 5 decibeles. Aproximadamente se producen vibratos naturales. Los vibratos es cuando un sonido se genera una vibración, se hace pues vibrar la frecuencia, y hay que tener cuidado, aquí nos marca decibeles. Y por otro lado tenemos la velocidad de modulación, perdón, la frecuencia de modulación. Esto determina la frecuencia máxima a la que cambia la amplitud. Si los valores son muy bajos, la voz resultante sube y baja lentamente, como la de un cantante que no puede mantener constante la respiración. Vamos a ver.
Bueno, por otra parte, tenemos la calidad superior, que garantiza resultados con una calidad más óptima. Si apretamos este parámetro, pues nos va a garantizar que el sonido resultante tenga una mayor calidad. Y luego por esta parte tenemos la anchura de estéreo o el stereo width. Esto lo que va a ayudar es a determinar si el efecto se va a aplicar en ondas estéreo. Obviamente esto tiene que ser en un audio que trabaje en dos canales, ¿sí? Si queremos generar señales binaurales, las señales binaurales son señales independientes que cambian en cada lado. Un sonido binaural se refiere a un tipo de sonido que en cada señal estéreo, derecha o izquierda, tiene una particularidad muy diferente, ¿sí? Para agregar las señales binaurales, ¿sí? Lo que hace este parámetro es que añade retardos independientes a la salida izquierda y derecha de cada voz, ¿sí? Este retardo puede hacer parecer que cada voz proviene de una dirección distinta cuando se escucha a través de auriculares o de audífonos. Y luego tenemos el campo estéreo. El campo estéreo especifica el lugar donde se sitúan las voces de coro en la imagen estéreo. Si se colocan hacia un lado o hacia otro. Y luego tenemos los niveles de salida. Define la proporción de aspecto de la señal original, ¿sí? Que se conoce como seca o húmeda, ¿sí? Los parámetros seco o húmedo, pues lo que hace es generar un sonido o más opaco o más brillante. Bueno, esto sería el efecto coro. Sí, veríamos a continuación el efecto coro bordeador o chorus flanger, dependiendo del idioma que lo tengan, ¿sí? El efecto coro bordeador combina los efectos populares basados en el retardo, ¿sí? La opción de coro simula la reproducción de varias voces o instrumentos simultáneamente, agregando retardos cortos con una pequeña cantidad de retroalimentación. El resultado es un sonido rico y de una calidad extraña, y se puede utilizar para generar sensaciones más espaciales en un sonido. Vamos a revisar algunos de sus presets. Ahí no tiene efecto. Ahí podemos ver cómo trabaja. Bueno, algo importante que decir sobre el efecto bordeador. El efecto bordeador, o mejor conocido como flanger, es un efecto que proporciona al sonido un tipo de sonoridad metalizada, oscilante, muy usado en películas de ciencia ficción de los años 60, 70. Trabaja sobre todo con las frecuencias medias y altas. Casi en las frecuencias bajas no se puede reconocer mucho este efecto. Y muy interesante, actuar respetando los armónicos. Recuerden, los armónicos pues son lo que va a dar a un sonido su característica principal, lo que va a generar el timbre del sonido. Cuando una onda o una frecuencia, mejor dicho, se produce, el sonido que queda restante o lo que produce la sensación de escucharlo tiene que ver con los armónicos. Bueno, así vemos que el sonido bordeador o flanger pues va a crear este tipo de sonidos como psicodélicos, porque desplaza la fase de la frecuencia. O sea, la fase sería
¿Cómo oscila esta frecuencia? ¿Sí? Su forma de oscilar va a ser mezclada con un retardo. Y bueno, este efecto tiene pocos parámetros, tiene el ancho, que especifica la cantidad de retardo que le podemos dar al efecto. La intensidad de este efecto, o sea, controla la proporción del sonido original con el sonido ya procesado. La fugacidad, que se traduciría el transience, enfatiza las transiciones de forma que se les aporta un sonido nítido y con más diferencias. Tiene también su default. Si queremos que sea uno u otro, lo vamos a controlar ahí. Ok, vamos a revisar ahora el efecto modulador, perdón, bordeador o flanger, mejor conocido como flanger. Bueno, el efecto bordeador es un efecto que retarda el sonido original al mezclar la frecuencia corta de este retardo con la señal original. ¿Sí? Sobre todo, pues los van a reconocer, como les digo, en pues, las composiciones de música psicodélica. Es muy usado este tipo de efecto. Y bueno, y tiene sus presets, ¿no? Tiene todos estos tipos de presets. Vamos a escuchar algunos. Podemos ver cómo está generando la diferencia, cómo empieza a mover. Hay un pequeño retardo, lo que hace que el sonido empiece a vibrar. Y bueno, se controla con estos parámetros o sus características. Tiene por un lado el tiempo de retardo inicial, y esto lo que hace es ajustar en milisegundos, ¿sí? El punto de inicio del retardo con la señal original. El efecto de retardo se produce mediante la repetición cíclica a lo largo del tiempo, desde un ajuste de retardo inicial hasta el segundo ajuste de retardo final, ¿sí? ¿Sí? Luego tenemos el tiempo de retardo final, ¿sí? El tiempo de retardo final pues ajusta en milisegundos el punto en que finaliza el retardo detrás de la señal original. Luego tenemos el ajuste de fase estéreo, phasing o fase, ¿sí? Define los retardos izquierdo y derecho con valores distintos, medidos en grados, ¿sí? Está trabajando como es el parámetro que controla la espacialidad del sonido, pues trabaja en ángulos. Vamos a ver. Y la retroalimentación, como sabemos, lo que va a hacer es generar copias y copias del sonido original. Y tenemos la frecuencia de modulación o modulation rate, que va a determinar la velocidad con la que el retardo realiza un ciclo desde los tiempos de retardo iniciales a los finales. Esto, como sabemos, pues se va a medir en Hz. El modo proporciona tres formas de retardo muy interesantes. Invertido, invierte la señal retardada, es muy interesante. ¿Sí?
Efectos especiales. Mezcla los efectos de retardo normal y el invertido. La señal retardada se suma al efecto, mientras que la señal adelanta se resta. Sinusoidal. La transición desde el retardo inicial hasta el final y al contrario tras una curva sinusoidal. Si no aplicamos esto, el sonido sería más lineal. Veamos cómo lo hace. La mezcla lo que va a hacer es mezclar el sonido, el procesamiento que ya tenga el sonido con el sonido original. Entre más seca sea la mezcla, pues menor será el porcentaje de procesamiento que se le da a este sonido. Y así podemos ver todas las variantes que puede tener este efecto. Y bueno, sobre todo recuerden que pues todos los programas digitales pues tienen esta opción empírica de ir jugando con ellos. Sobre todo estos efectos de sonido, pues muchos parámetros son demasiado técnicos y yo les recomiendo que ustedes vayan jugando, y en la medida en que lleven a la práctica cada uno de los efectos, pues van a ir conociendo cómo suena y cómo cambia los sonidos, ¿no? Creo que lo más importante es saber distinguir qué características tienen estos efectos para que ustedes los puedan utilizar de una manera más rápida en el momento que ustedes quieran. Saber qué es, cómo cambia cada sonido, ¿sí? Poder reconocer cómo un delay puede generar un retardo, como un flanger puede generar un tipo de modulación en la frecuencia, lo cual va a hacer que se varíe tanto que pueda producir una modificación muy extraña en el sonido original. Bueno, vamos a ver por último el efecto de fase o phaser, que también se le conoce como ajustador de fase. Este efecto de ajustador de fase es muy parecido al efecto de flanger o efecto bordeador. Bueno, lo que hace este efecto es que modula la fase. La fase se puede distinguir como la manera en que un efecto controla la cantidad de retardo que va a generar en una frecuencia original. ¿Cuánto tiempo va a tardar en generar este retardo? Eso se conoce como phaser o el efecto phaser, ¿sí? Por eso decía que era muy parecido al efecto bordeador. Vamos a ver algunas de las características de este efecto. Tiene pues varios pasos, ¿sí? Tiene una intensidad, tiene una profundidad. La profundidad determina la distancia que recorren los filtros que están por debajo de la frecuencia superior o las frecuencias altas. Tiene una velocidad mod. La velocidad mod o de modulación. La velocidad de modulación controla la velocidad en la que viajan los filtros hasta y desde la frecuencia superior. Tiene diferentes tipos de fases. Y lo que hace es determinar las diferencias entre los retardos que se dan en cada una de los canales derecho o izquierdo. Tiene una frecuencia superior o upper freq, y lo que hace es
modificar o ajustar la frecuencia superior más alta desde la que los filtros barren. El barrido se conoce como este sonido que se desplaza rápidamente. Tiene una retroalimentación y una mezcla que nos daría el sonido original y el sonido procesado. Y tiene una ganancia de salida, lo cual nos va a generar la cantidad de decibeles que le queremos dar a nuestro sonido. Generalmente estos sonidos pues cambian su rango dinámico o su volumen cuando los aplicamos. Entonces podemos generar y bueno, esto fue todo acerca del efecto modulación. Continuaríamos revisando otros efectos.